Gusto de saludarles nuevamente el día de hoy. Ya pasó algún tiempo desde que fue el primer módulo de este importante evento de capacitación para la comunicación asertiva. Y nos acompaña nuevamente pues el maestro José Azurdia, la maestra Silvia Guevara y la conducción de Otto para este evento el día de hoy. Así es que no sé si Sofi va a explicar la dinámica que vamos a tener el día de hoy para que ya estemos todos en sintonía, por favor. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta ya de las últimas, casi últimas, penúltimas actividades de innovación educativa. Bueno, hoy a propuesta de Otto, ellos traen una dinámica en la que quieren hacer más un conversatorio que una conferencia, ¿verdad? En la cual pues todos nos involucremos, así que dejo a los maestros Otto, Azurdia y Guevara para que compartan con nosotros esas buenas experiencias que traen para nosotros el día de hoy. Así es que por favor, Otto, tu micrófono. Gracias, buenos días. Gracias, Carlos, Sofi. Gracias a Innovación por la invitación. Agradable estar aquí también con los compañeros, colegas, profesores, profesoras y compartiendo el tema con Silvia Guevara y José Azurdia. Me permito presentarlos brevemente. Ellos son psicólogos, ambos colegas, profesores de la Facultad de la Escuela, de Psicología de nuestra universidad. Silvia Guevara es psicóloga, educadora especial, es también máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Como ya decía, es profesora en la Escuela de Psicología y su experiencia ya se extiende por más de 2 décadas en la docencia. En el caso del licenciado Azurdia, él también psicólogo, máster en Educación Superior por la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y actualmente se está doctorando en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad del Atlántico, México y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues creo que la mayoría de los que estamos presentes ya conocemos a los licenciados, al menos desde la pantalla, porque nos acompañaron en la reunión anterior y nuevamente hemos hecho este equipo para hablar sobre un tema que complementa el anterior de inteligencia emocional, y hoy vamos a tocar una parte que está incluida dentro de la inteligencia emocional, que es la comunicación asertiva. Nosotros tenemos algunos puntos que compartir. Yo siempre digo esto como el de compartir estampitas, ¿verdad? Va a haber que enriquezcan las páginas de nuestro álbum de conocimiento. Yo hablaré sobre algunos elementos del diseño de la comunicación asertiva. A esto continuará el licenciado Azurdia, que nos hablará desde la perspectiva de cómo trabajar, digamos, el conflicto y comprenderlo para dar una solución, y qué habilidades caracterizan a la comunicación asertiva o cuáles serían esas habilidades de comunicación asertiva. Y concluiremos con la licenciada Silvia Guevara. Ella nos hablará de la dimensión humana en la docencia, hablando tanto de profesores como de estudiantes, y aprovechará, digamos, desde la perspectiva vivencial con algunos relatos de vida, compartirnos estas experiencias de comunicación asertiva y cómo funcionan cuando entramos en esta relación de lo que los teóricos llaman el hecho pedagógico, ¿no? Reunirnos para generar conocimiento. Voy a empezar la reunión pidiéndoles que hagamos, como haríamos quizá con los estudiantes, una autoevaluación, una comparación, digamos, de lo que nosotros mismos calificaríamos como nuestro perfil a partir de responder algunas preguntas, y contra, digamos, patrones generales que suelen, digamos, hacer una clasificación de los tipos de comunicación que hacemos o de la manera como normalmente nos comunicamos. Obviamente es un test en línea muy corto, no necesariamente una prueba científica, sino una aproximación, digamos,
que nos introduzca al tema de la comunicación. Y por supuesto, comparado contra algunos patrones de comportamiento que nos ayudan digamos, a un poco de introspección. Nada más que eso, ¿verdad? No llevado, digamos, al nivel de la ciencia. Así que les voy a compartir un enlace en el chat para que ustedes, por favor, completen un test ahí. Es un test sobre estilos de comunicación. Y ahí mismo dará una respuesta y les dirá con una calificación en un estilo, digamos, predominante, si es que hay un estilo predominante en la manera como ustedes se comunican de acuerdo a estas breves preguntas que contiene el test. Ahora se los comparto. Nos va a llevar más o menos unos 5 minutos. Les pido favor que cuando lo hayan terminado, den un feedback diciendo ya, escribiendo ya, sí, listo. Cualquier palabra que nos ayude a saber que ustedes ya lo completaron para saber cuando ya lo completó la mayoría y continuar. Por favor, ingresen. Es un test, digamos, online. Van a encontrar un sitio lamentablemente cargado de mucha publicidad, pero adelante. Test lo que hacen es comparar nuestras respuestas contra clasificaciones que están basadas en patrones de comportamiento. Entonces, ciertas respuestas coinciden más con un comportamiento que podría ser el de comunicación asertiva, agresiva, pasiva, pasivo-agresiva, etcétera. Y sobre eso vamos a hablar un poco a continuación. Lo que nos dice este constructo, digamos, en relación con la comunicación asertiva, perdonen, creo que César estaba levantando la mano. No, buenos días a todos. Era porque entré un poquito tarde y no sabía que había que hacer un test y no había visto el link. Gracias. Ah, muy bien. De acuerdo, César. Les decía entonces que sobre la base de esos patrones se establecen lo que se conocería como los estilos de comunicación y nos habla de 4 grandes categorías que se corresponderían a las conductas con las que asumimos la comunicación o como la practicamos. Estaría el estilo pasivo, cuya principal característica o las características, digamos, de este estilo estarían dadas por la evitación, digamos, el constante evitar expresar nuestras ideas, expresar nuestros pensamientos, decir no, manifestar el desacuerdo. En todo caso, conduciría, digamos, a someternos a no utilizar la comunicación como una herramienta propia, digamos, asertiva, sino más bien someternos a la opinión de otros, incluso el mandato de otros. Y por supuesto, a nivel, digamos, de emociones, a nivel del resultado, podríamos pensar en que es un tipo de comunicación que nos frustra. El contrario, digamos, la otra cara de la moneda sería el estilo de comunicación agresiva, que obviamente se basa en confrontar, se basa en constantemente encontrar, digamos, el pero, en utilizar, digamos, la intimidación, no tener límites y finalmente el resultado probablemente sea el conflicto o muchas veces será el conflicto. Luego tenemos el pasivo agresivo, que obviamente no tiene, digamos, las características de someterse a la opinión de otros, pero tampoco de expresarlas de manera directa, tampoco de agredir, sino que más bien genera, digamos, a través del encubrimiento, a través del sarcasmo,
a través de la burla, de la indirecta, la posibilidad de manifestar, digamos, su desacuerdo con algo o de hacer valer su posición desde una perspectiva un tanto confusa. Por lo tanto, el resultado nos estaría llevando a la confusión. Y finalmente, se privilegia la comunicación asertiva, que estaría basada, digamos, en la aceptación, la tolerancia, el respeto, la apertura hacia las ideas de otros, las opiniones de otras, y generalmente este tipo de comunicación en la persona produce satisfacción. La idea entonces acá, como podemos ver en términos de valores, la comunicación asertiva tendría, digamos, un valor positivo en las relaciones con los demás. Por eso, parte de la inteligencia emocional, asociándolo con nuestro tema de la semana anterior, es el poder utilizar la comunicación como una herramienta, y en este caso la comunicación asertiva. No hay, digamos, obviamente, en este caso, pureza, ¿verdad? Si es que la pureza existiera, no hay pureza acá, porque seguramente podemos tener una dominancia, podríamos decir, de uno de estos patrones sin que los demás estén ausentes. Y también pensemos que siempre todo acto de comunicación sucede en un contexto, en un momento, es por lo tanto algo que no podría ser definitivo en nosotros, sino más bien es cambiante. Pero lo interesante, digamos, desde las ideas que yo quisiera compartir, es que cuando hablamos de la comunicación, y particularmente si queremos tener una comunicación asertiva en nuestra relación con los otros profesores, con los estudiantes, quizá también en la casa, en la familia y demás, es que es posible diseñar la comunicación. Y esto de diseñar la comunicación, el acto, la acción de diseñar, pues no es ajena a nuestro colectivo en la facultad, ¿no? Tanto el diseño arquitectónico, el diseño gráfico y quizá otros tipos de diseño que practican algunos de los profesores, pues siempre tienen la característica de estar fundados en una intervención que hace alguien, uno de nosotros, por ejemplo, para modificar positivamente una situación. Digamos, si pudiéramos definir esa solución de problemas como el diseño, ¿no? Esa intervención en donde al modificar algo lo hacemos que funcione mejor o que tenga el cambio resulte positivo. Entonces, desde esa perspectiva de diseñar la comunicación, podemos pensar que si trabajamos, si le ponemos atención, probablemente nuestra comunicación pueda ir hacia la asertividad. ¿Y qué implicaría diseñar la comunicación? Pues quizá como en otras acciones o en otra práctica de diseño, implicaría tomar en cuenta algunos elementos, algunas categorías. En principio, pensar en la estructura. ¿Cuál es la estructura de la comunicación asertiva? Son las conductas, y como sabemos, las conductas tienen un fundamento biológico, tienen un fundamento neuronal, un fundamento de lo que sucede, digamos, en nuestro cuerpo y nuestra mente, pero particularmente en nuestras acciones, y tienen la particularidad de ser moldeables. Entonces, quiere decir que nuestra manera de comunicarnos y la búsqueda de la comunicación asertiva parte de una estructura muy favorable, porque son conductas que pueden moldearse, se pueden aprender, no son, digamos, no están determinadas de manera inmutable por la biología, sino más bien pueden ser productos del aprendizaje. Luego, el otro elemento, la otra categoría que podríamos nosotros considerar o que deberíamos tomar en cuenta en nuestro diseño de la comunicación es la forma y el contenido. Es decir, que en la comunicación asertiva es tan importante lo que se dice como la forma en que se dice, la manera en que se dice. Lo que se dice y cómo se dice son condiciones muy importantes para poder hacer una comunicación asertiva. Es decir, no es solo poder expresar, y eso, digamos, creo que viene muy bien con nuestra actividad docente, con nuestra parte de nuestro rol, que es decir cosas, ¿no? Decirle cosas a los estudiantes, trasladar ideas, trasladar, digamos, conocimientos, experiencias. Y es muy importante que pensemos tanto en lo que vamos a decir como en la manera como lo vamos a decir.
eso es parte, digamos, de este tinglado, digamos, de comunicación asertiva. Luego, el otro elemento, como en todo diseño, los elementos contextuales tienen que ver. Sabemos bien que para diseñar hay que conocer el contexto. En nuestro caso, para los que estamos en el ámbito del diseño gráfico, siempre estamos pensando en el grupo objetivo, en el entorno, digamos, de comunicación en el que va a suceder, en el que se va a poner en práctica el mensaje visual. Y en el caso de la arquitectura, pues seguramente hay elementos en el contexto, en el paisaje, elementos, digamos, del espacio en donde se va a trabajar. Entonces, en el caso de la comunicación asertiva, ese contexto implica saber quién, cuándo, dónde, estas clásicas preguntas de la comunicación que nos permitirán, digamos, saber si lo que vamos a decir, en principio, digamos, tiene la forma y el contenido adecuado, pero también si tienen sentido en ese contexto en donde nos estamos comunicando. Y vuelvo, digamos, al aula. ¿Qué está sucediendo en el aula? ¿Cómo nos comunicamos en el aula? Y ahora que estamos nosotros utilizando esta manera de comunicarnos a través de una pantalla, utilizando estas plataformas de reuniones virtuales, pues seguramente el preguntarse quién, cuándo y dónde es sumamente importante. ¿Dónde están los estudiantes? ¿En qué momento están? ¿Verdad? A las 7 de la mañana empezamos a veces los periodos de clase con estudiantes que seguramente siguen acostados en su cama, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de reflexiones, este tipo de preguntas nos deberíamos de hacer cuando queremos tener una comunicación que obtenga el resultado que buscamos. Porque la función, digamos, de la comunicación, y más cuando la vemos desde la perspectiva asertiva, es obtener ese resultado deseado. O sea, hay una frase que se utiliza mucho en estas metodologías del coach, en donde se dice siempre que el resultado de la comunicación es lo que obtenemos, la respuesta, lo que las personas hacen con lo que nosotros decimos, y que eso es lo más valioso. Cuenta más lo que la gente va a hacer con nuestro mensaje que nuestro mensaje. En ese caso, digamos, en el caso del aula, no vale mucho, pero si yo se los dije, como tampoco en la casa, ¿verdad? Ni en la pareja, yo te lo dije, ¿verdad? No es el yo te lo dije, sino es el qué pasó, qué hiciste con lo que yo te dije, qué hizo el estudiante con lo que nosotros les trasladamos, lo que realmente va a contar como resultado de la comunicación. Esa es la función, no obtener un resultado. Y finalmente, como en todo diseño, no podemos olvidar que la idea, digamos, del diseño, además de cumplir una función, además de hacernos más fácil las cosas, suele estar, digamos, envuelto de una manera agradable, ¿verdad? La estética, el ritmo, el balance, la armonía no están, digamos, ausentes del trabajo del diseño. Y si estamos diseñando la comunicación, pues también deberíamos pensar en una comunicación que a través de su ritmo, su balance, su armonía, nos produce sensaciones de bienestar. Digamos que la comunicación, cuando es asertiva, genera distensión, genera relajación, reduce el estrés, hace una comunicación más agradable. A la búsqueda, entonces, digamos, de un mejor manejo de la forma y el contenido, de una mejor apreciación del contexto, de un alcance de la función de la comunicación, y en una experiencia estética. Eso es lo que buscamos cuando tratamos de hacer comunicación, cuando tratamos de diseñar la comunicación, y partiendo de una estructura que es conductas moldeables. Esto, digamos, a esto nos queríamos aproximar con el test, a esta clasificación de nuestros estilos de comunicación, buscando que, independiente de cuál sea el que está predominando en este momento en nosotros, si es que el test, digamos, nos da alguna luz al respecto, la idea sería irnos acercando, ir trabajando para tener una comunicación asertiva con los estudiantes, una comunicación asertiva, y por qué no trasladarlo a la experiencia de la familia y otras situaciones con los demás profesores y demás. Obviamente, en la definición de ser asertivos, que es decir lo que debemos decir
sin lastimar a nadie, pues ser asertivos implica respetarnos nosotros y respetar a los demás, como seguramente lo tratarán los colegas José y Silvia. En el concepto de comunicación asertiva hay mucho de este respeto, de hacer valer nuestros derechos, de ser respetados y respetar los derechos de los demás al comunicarnos. Voy a dejar acá esta intervención, dejo abierto un espacio breve si queremos hacer algún comentario, contar algo, digamos, de nuestra comunicación asertiva en clase, abrirnos, digamos, a compartir algo. Tenemos un espacio breve y luego daría la palabra al colega José Azurdi. Si ustedes quieren decir algo, pueden abrir su micrófono y contarnos algo de su experiencia de comunicación en la clase a lo largo de este ejercicio docente que ya para muchos de nosotros pues acumula años. ¿Me dicen? Levantando la mano. Y si no, pues damos paso. Sí, César, dale. Bueno, yo solo quiero expresar lo que posiblemente muchos de los profesores sentimos, de verdad, de que hacemos todo lo posible con una comunicación asertiva, comprendemos al estudiante, entendemos al estudiante, no le pedimos que abra su cámara, especialmente porque en la mañana están durmiendo y ahí a la par de la almohada ponen el teléfono para escuchar la clase. Y bueno, todo ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Porque yo sí soy muy respetuoso con la privacidad del estudiante, pues, ¿verdad? Y cuando yo les digo a ellos de que cuando me toca dar clases en la mañana, nunca les pido que abran su micrófono, su cámara, porque yo sé que las chicas están con los pelos ahí todos de alborotados y los patojos ahí durmiendo y toda la cuestión esa, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo evalúan a uno, lo evalúan mal. De veras, no se sabe uno si da risa, si dar cólera, si sentirse frustrado, no sé, ¿verdad? Porque tanta comunicación asertiva, tanta comprensión, tanto en este momento de virtualidad que hemos estado viviendo y toda esa cuestión para eso, a la chucha. Qué triste, ¿verdad? De verdad, qué frustrante que pase esto, pues, ¿verdad? Pero a propósito de comunicación asertiva, seguiremos siendo asertivos hasta donde sea posible y más allá. Como dijo el de la película, hasta el fin del mundo y más allá. No sé cómo es la cosa, pero pues esa es la idea. Esa es la idea. Gracias. Gracias, César. Sí, yo les cuento que sí les pido a las 7 de la mañana que enciendan su cámara. Y sí, muchas veces están cubriéndose, digamos, probablemente en estos días de frío, digamos, con una sábana o tienen uno de estos hoodies cubriendo la cabeza, pero no, hasta ahora entiendo que no les hace tanto problema. Sí, Ana María, por favor. Muchas gracias, Soto. Yo quiero referirme a lo que plantea César. Creo que lo que falta en la universidad como institución es hacerle conciencia al estudiante que la evaluación no es para castigar, que la evaluación es para una mejora continua. Pero el estudiante, como eso habrá que hacerlo permanentemente. Las dependencias, digamos, encargadas deberían de crear campañas de información y sensibilización para que el estudiante vea que la evaluación docente es una oportunidad de mejora de la docencia y entender que hay límites entre lo que se puede permitir, donde se puede ser flexible, pero que hay un marco de trabajo institucional que también nos amarra a los profesores, como son las fechas específicas donde tenemos que entregar notas, porque así es el sistema. Y el estudiante, por múltiples compromisos, a veces no cumple. Puede ser muy bueno, no cumple, y uno de profesor lo entiende cuando ha tenido un acercamiento más allá del propio periodo de docencia, pero tiene que responder a esas fechas que la institución coloca.
Y cuando eso no sucede, entonces existe lo que dice César, un enojo, molestia, etcétera. Y si está cerca la evaluación docente, pues los resultados serán totalmente negativos, ¿verdad? Una recomendación, y a mí me pareció que, bueno, la respeto, pero no la comparto, es que cerca de un periodo de evaluación docente, recomendaban a algunas personalidades de la universidad que no hay que hacer ejercicios de punteo para que el estudiante no se vaya a alterar, no se vaya a molestar, sino que hay que tener un periodo de relajación, de empatía. Yo creo que eso no es Se quedó. requiere todas esas competencias, ¿verdad? Y unos más, otros menos, pero lo que buscamos todos los que trabajamos en la docencia es formar mejores ciudadanos, ¿verdad? Para no alargarme, creo que lo que nos hace falta es no desmayar ante tratar de tener una comunicación asertiva, no desmayar ante eso, no desmotivarnos, y si la evaluación sale mal, entender que esa no es la única manera de evaluar nuestro trabajo, ¿sí? La satisfacción es cuando uno dice, yo he hecho, si no perfecto, pero he sido responsable, he trabajado mi docencia, pero hay factores externos de muchas índoles que están afectando esta parte de ver la evaluación docente no como una oportunidad de mejora, sino como una oportunidad de vengarse entonces ahora sí se cobran las facturas, etcétera. Pero creo que como docentes no debemos de desmayar, solo solicitar que a las instancias que les corresponde mantengan una comunicación asertiva con los estudiantes sobre qué es la evaluación, cuál es el objetivo de la evaluación docente y para qué debe servir la evaluación docente. Gracias por permitirme este espacio. Muy bien, vamos a darle la palabra a José Azurdia para que continúe con sus aportes al tema. Por favor, José. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a enlazar con lo que acabamos de escuchar de parte de la arquitecta. Voy a compartirles la pantalla, solo me dan un momento. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de la participación de la arquitecta, pues es que es muy asertiva en sus comentarios. Ya vimos que básicamente la asertividad es poner de manifiesto lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, cuáles son nuestras necesidades, sin faltarle el respeto al otro, pero siendo claros en lo que sentimos. Entonces en su mensaje pues ella fue muy clara de indicar que está experimentando frustración por esta situación de la evaluación docente. Yo he pasado por lo mismo en otras instituciones, en la universidad pues también se presta la evaluación docente para esas situaciones. Entonces, el primer punto es reconocer la asertividad de la arquitecta y el segundo pues es justamente hablar del tema que nos compete hoy, que es la resolución de conflictos, que está relacionada con la comunicación asertiva. Entonces, vamos a enlazar esa situación. Sabemos que el conflicto pues tiene diversas definiciones. Sabemos que existe conflicto cuando básicamente hay dos posturas que se encuentran. Entonces, en este ejemplo que nos dice la arquitecta, hay dos posturas que son distintas. Nosotros como docentes, pues todos hacemos el mejor trabajo que podemos hacer, ¿verdad? Todos nos levantamos temprano, nos arreglamos, preparamos las clases y pues desarrollamos toda la actividad docente. El estudiante seguramente desde su postura pues también considera
que está madrugando, que se está conectando. Hicimos en el año 2022 una investigación que está publicada en la revista de estudios de posgrado del Centro Universitario de San Marcos, una evaluación de cómo se encontraba el estado de salud mental de los estudiantes a 2 años de aprendizaje en línea, y pues ahí creo que los resultados pues nos indican que los estudiantes ya en el primer año se habían cansado, a los 2 años estaban más cansados, entonces imagínense ustedes agregarle cada vez más años. Sería interesante pues obtener datos respecto a la situación de cuál es la perspectiva que tienen estos estudiantes. Y eso se los traigo a reflexión para que lo podamos contrastar con esta imagen que tenemos acá en la pantalla. Me gustaría que ustedes coloquen en el chat, indicando quién de estas dos personas tiene la razón. ¿Será que la figura que se encuentra en el suelo es un 6 o es un 9? Pueden colocar en el chat un punto de vista, los dos tienen la razón. ¿Qué sucede ahora entonces si pasamos del ejemplo del número? Esa es relativa a donde estoy, dice Roberto. Sandra Eloísa dice, los dos tienen la razón. Julio Roberto dice, ambos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el ejercicio de que a uno de los dos le vamos a poner el escenario del docente que está haciendo un buen trabajo desde su perspectiva, está cumpliendo, porque todos estamos sujetos a calendarios académicos, porque es parte de la administración pública? Si colocamos de un lado al docente que está haciendo su trabajo, está respondiendo a las presiones, ¿verdad? De trasladar calificaciones, de hacer la evaluación docente, uno sigue las recomendaciones, uno también tiene su postura académica, su postura personal. Y del otro lugar colocamos al estudiante, que como mencionaban, de pronto ahí se le toma clases desde su cama, no se arregla y demás. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Será que mantenemos todavía la postura de decir que ambos? Eder Crispín dice, o ninguno. ¿Sí? Entonces ahí encontramos un punto de conflicto. Y la verdad es que sí es sumamente necesario que tengamos espacios donde tengamos estas participaciones, donde nosotros verbalmente manifestemos que sentimos frustración, que sentimos de pronto miedo, que sentimos enojo o tristeza, o que hemos sentido alegría por alguna circunstancia, ¿sí? Entonces ese es un punto de conflicto, cada vez que encontramos dos posturas. Entonces, en este ejemplo que estamos tomando, podría ser que yo pienso que estoy haciendo un buen trabajo y el estudiante piensa que ese trabajo no es suficiente. El conflicto se da cuando ninguna de las dos partes quiere ceder, tanto en el nivel presente como en el nivel futuro. Entonces, requerimos ahí de hacer uso de unas técnicas de comunicación asertiva, ¿sí? Eso, en ese tema específico, pues requiere de involucrar a la participación estudiantil y hacer las mediaciones que corresponden, porque pudiera ser que los estudiantes tienen una perspectiva totalmente diferente, porque no pueden ver todo lo que hay detrás de una labor docente. Y de pronto nosotros, si nos ubicamos en la postura del docente, hay variables que no vemos, que están sucediendo del lado del estudiante, que lo hacen responder de esa forma irritable. Entonces, la primera sugerencia para resolver conflictos es no verlo como una competencia, ¿sí? A veces caemos en el error de pensar que estamos en un debate en el cual tenemos que convencer a la otra persona. ¿Y qué pasa cuando la otra persona asume la misma postura de pensar que estamos en una competencia? Pues se vuelve un círculo vicioso que nunca termina y que solo nos genera desgastes, ¿sí? Lo podemos ver nosotros también cuando estamos en pareja. Si no existe una adecuada comunicación, pues una persona empieza a resentirse, a enojarse y pues hace algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me enojo porque está tirada la toalla en el suelo y no me gusta que esté tirada en el suelo. Entonces viene mi pareja y dice, bueno, como me sigue diciendo que tengo que hacer esto, pero yo no voy a dejar que nadie me diga qué hacer, entonces voy a buscar algo que le moleste y lo voy a hacer, o voy a dejar de hacer algo que le trae gratificación. Por ejemplo,
el dejar la toalla en el suelo versus el pues no arreglar un área específica de la habitación. Y eso se vuelve una guerra, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que evitar es caer en esos círculos. ¿Cómo evitamos caer en esos círculos? Pues es a través de cambiar la percepción de que esto es una competencia hacia un enfoque de comprensión, ¿sí? Y tenemos que tener muy claro que el tener esas conversaciones entre comillas incómodas, pues tiene que ser algo que sea familiar para nosotros. En nuestra cultura no se nos enseña a saber cómo lidiar con una persona que está triste, que está llorando, que está en duelo. Cuando vemos a una persona en ese estado nos produce angustia, a muchas personas no nos gusta ir al cementerio, a funerales y demás, porque realmente no sabemos cómo lidiar con la tristeza, entonces nos incomoda y buscamos alejarnos. Sucede lo mismo con el conflicto. Los guatemaltecos en general somos bastante protocolarios. Recuerdo una colega de Nicaragua que decía que Guatemala es la Inglaterra centroamericana, porque somos bastante pomposos en la comunicación, incluso, ¿verdad? Cuando decimos disculpe, ¿será posible que usted me pueda apoyar con? Versus otras culturas que son más directas y que nosotros percibimos como agresivas. Entonces, tampoco estamos muy habituados a saber cómo afrontar la molestia de otra persona o cuando viene alguien con frustración. ¿Y qué es lo que sucede? Que también nos sentimos como, ay, no quiero lidiar con esto, no quiero estar aquí. Y a veces evadimos el conflicto y evadimos esas conversaciones incómodas. Entonces la idea, como les digo, es no ver las conversaciones incómodas como una competencia de a ver quién va a salir aquí ganador, sino buscar un enfoque de comprensión. Y cuando nosotros hacemos ese mindset, no de ver cómo vamos a ver quién gana en esta conversación, en este pulso, sino que quiero entender qué es lo que le está molestando a estos estudiantes. Entonces, estos estudiantes también tendrán que escuchar la otra parte, ¿verdad? Porque se trata algo de dos vías. Yo me coloco en la postura de, bueno, quiero entender qué es lo que está sucediendo, por qué te sientes de esa forma, o sea, realmente es por el curso, o es porque estás cansado de la educación virtual, o porque no es lo que tú esperabas, o ya quieres regresar presencial, y ahí clarificamos que eso no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo yo como docente de pronto, y pues están esas variables y clarificamos los conflictos. Cuando nosotros tenemos estas conversaciones, es importante saber que no es solo una. Usualmente la primera es la que tiene más carga emocional y usualmente las personas se desbordan, uno recibe pues todo ese enojo, toda la frustración y cualquier otra emoción, pero en la segunda conversación ya la otra persona cuando se desborda emocionalmente en la primera, en la segunda tiene más claridad y ya puede ver las cosas de una manera diferente y ya se puede llegar al diálogo, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación. Esta imagen representa que no es un debate, sino que lo que queremos buscar para resolver conflictos es la comprensión. Yo comprender a la persona que está enfrente de mí y lograr que la persona que está enfrente de mí comprenda por qué yo actúo de determinadas formas, ¿sí? Y eso requiere varias conversaciones. En una sola, pues no se resuelve. En esta diapositiva, pues les estoy compartiendo una sugerencia de cómo comunicarnos. El licenciado Otto, pues decía que hay que diseñar la comunicación y efectivamente así es. Hay una fórmula que se utiliza que hace más eficiente esa comunicación. Tenemos que considerar en nuestras comunicaciones con pareja, con amigos, con compañeros de trabajo y con estudiantes, los hechos, las interpretaciones, las emociones y los mensajes educativos. Por ejemplo, yo podría decirle a los estudiantes, ¿cuál es el hecho? El hecho siempre tiene que ser una situación objetiva. Yo puedo decirles, el hecho de que ustedes hayan punteado bajo todos los elementos de la evaluación docente, ¿sí? Eso es un hecho. ¿Cuál es mi interpretación del hecho? Me hace pensar a mí que ustedes están molestos, ¿sí? O que no están valorando mi trabajo. Y todos tenemos derecho a hacer interpretaciones. Y también tenemos la obligación de ponerlas a prueba en la realidad.
ahí yo le doy espacio a los estudiantes para que me digan, o sea, ¿estás molesto conmigo como persona, con el trabajo o con la situación? O sea, quiero aclarar eso, quiero entender. Y el hecho de que yo piense que no estás valorando mi trabajo, obviamente me genera enojo. Yo estoy molesto con ustedes. Y es bueno que nos acostumbremos a decirle a las personas, esto me molestó, esto me enojó o esto me hizo sentir incómodo, ¿sí? O me hizo sentir triste. Y luego damos un mensaje educativo. Entonces te pido que clarifiques por qué hiciste esta situación o que en un futuro, en una futura evaluación docente separes tus aspectos personales del desempeño que se está desarrollando, ¿sí? Toda comunicación debería tener esos 4 elementos para que sea eficiente. Entonces, lo podemos ver también en alguna situación de pareja, como les decía. El hecho de que tú dejes tirada la toalla en el suelo cada vez que te bañas me hace pensar que a ti no te importa el esfuerzo que yo estoy haciendo por mantener la casa ordenada. Eso me hace sentir triste o me frustra, ¿sí? Entonces te pido que no dejes tirada esa toalla en el suelo, ¿verdad? Que la dejes en su lugar. Entonces buscamos esos elementos. Es bueno hacer las prácticas. Cuando nosotros estamos teniendo un primer entrenamiento de comunicación asertiva, pues se siente raro, ¿verdad? Porque no estamos educados desde pequeños de pronto a pensar en la forma en la que podemos hacerle llegar un mensaje a las personas y menos con una estructura, porque no tuvimos la experiencia. Entonces se siente un poco artificial al inicio, pero la idea es que con la práctica lo vayamos incorporando y le demos nuestros estilos personales, ¿sí? Entonces, eso es una de las técnicas que podemos utilizar. ¿Qué pasa cuando la otra persona, pues, como decimos en buen chapín, se pone necia? Pues hay otras técnicas de comunicación asertiva. Un ejemplo es el decir no. Si, por ejemplo, a mí me están pidiendo que haga cierta tarea en mi trabajo que a mí no me corresponde, pues yo voy a decir que no lo voy a hacer. Me piden que vayan a una reunión donde no me toca asistir, pues yo digo que no. Si después me lo dicen otra vez, pues yo digo que no. Y yo me programo como disco rayado para decir que no, ¿sí? También el aprender a separar temas, que es el ejemplo que les decía. Y no puedes, si tú tienes algo personal porque yo no te caigo bien como persona, porque no le caemos bien a todo el mundo, pues estás en tu derecho, pero tienes que separar eso que es subjetivo del desempeño que estoy teniendo. Ahora, si en la evaluación me dicen que llego tarde a las clases y yo por el tráfico, porque vivo lejos, etcétera, si estoy llegando tarde, pues también es mi tarea reconocer lo que tenga que reconocer. También está la técnica de inversión. Podemos decirle, entiendo tus argumentos, solo quiero saber si será posible o no tener la reunión hoy a las 4, ¿sí? Es decir, podemos preguntarle al estudiante, que el estudiante me diga, es que la clase solo lo escuchamos, ¿sí? Yo entiendo que sea cansado para ti, pero, o sea, ya me puse en ese ejercicio de empatía, de decirle, yo sé que eso te cansa, pero pues esto es necesario para tu formación, ¿verdad? O no hay otra forma. Y pues ahí vamos explorando las posibles respuestas. En la reunión en la técnica de repetición, básicamente buscamos que la otra persona repita lo que nosotros queremos que comprenda. Si yo estoy con un estudiante y le estoy explicando que pues la importancia de abrir su cámara es que aumentemos el intercambio y creemos un clima y evitemos que estén haciendo otra cosa, entonces yo me detengo y les digo, bueno, ahora ustedes explíquenme a mí por qué es importante tener la cámara abierta en una reunión, ¿sí? Yo los hago decir lo que yo quiero que escuchen. Así es como logramos que ellos sean empáticos con nosotros. También tenemos la técnica de aserción negativa, de ataque, donde validamos una emoción negativa que luego se pronostica y luego hacemos la repetición. Esto se traduce en el ejemplo que tenemos por acá. Dice, no me gustaría que piense que cuestiono la forma en la que resuelve los casos,
Sin embargo, yo considero que podríamos resolver esta situación conforme a lo que está establecido en el reglamento de convivencia. Esto, pues sí, se parece mucho a las técnicas de debate, donde yo digo, tienes razón en este punto que tú estás diciendo, y luego pues coloco la idea que yo quiero dar a entender, ¿sí? Y la última pues es el reforzamiento en forma de sándwich, que damos un mensaje positivo, una petición, y luego dejamos otro mensaje positivo. Si ustedes ponen a prueba esta técnica, se van a dar cuenta de que las personas suelen estar más anuentes a recibir un mensaje o hacer una acción cuando damos esta estructura. Acá en el ejemplo decimos, tu trabajo cumple con varios de los criterios de evaluación. Veo que hay una adecuada corrección ortográfica. Sin embargo, en la próxima entrega podrías tomar en consideración ampliar más los aspectos de contenido y dejar en claro cuál es tu opinión. Te felicito porque cada entrega ha sido mejor que la anterior. Entonces, cuando planificamos dos cosas positivas y ponemos el punto de mejora o el mensaje negativo en medio, se recibe de una mejor manera, ¿sí? Entonces, la comunicación, pues básicamente se encuentra en la forma. Y básicamente estas son las técnicas generales que ustedes también pueden encontrar en el libro que se les compartió. No sé si tuvieran ustedes alguna consulta al respecto. O comentario o ampliación. Creo que no. O entendieron todo o no entendieron nada, dirían. Vamos a dejar entonces a Silvia que nos comparta sus ideas. Gracias, José. Un gusto. Buenos días a todos, licenciados, ingenieros. Me imagino que hay de varias disciplinas en su facultad. Y pues yo escuchándolos al licenciado Otto y al licenciado José y del lado del profesor, ¿verdad? O sea, les voy a contar una anécdota. Un día me invitaron a un taller de Conred para el tema de desastres con personas con discapacidad. Bueno, y fuimos. Y entonces se quería elaborar un manual, ¿verdad? Y entonces en mi imaginario yo pensé en las personas que hacen los rescates en los desastres, ¿verdad? Y pues que hay muchos manuales en Guatemala, ¿verdad? De atención a las mujeres, de atención a la tercera edad, de atención a la discapacidad. Yo me imaginaba a ese rescatista con una gran mochila, con un montón de manuales, y a la hora del rescate tiene que sacar su manual. Bueno, ahora voy a rescatar mujeres, ahora voy a rescatar. Entonces yo decía, creo que a veces tenemos tanto y a la hora de ya estar en la batalla, es muy difícil que nosotros saquemos todo ese bagaje de conocimientos y digamos, bueno, pues ahora voy a sacar mi manual de atención a la discapacidad o a las mujeres. A veces los profesores nos quejamos de que sí, que hay muchas técnicas, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? O sea, así nos dicen. Es que mire, sí, pero no tenemos tiempo. Yo quiero hacer varias reflexiones aquí, pero yo lo voy a enfocar sobre pues, lo que nos toca vivir con el tema de profesores, que fue básicamente la parte que está en el libro, ¿verdad? Sobre las experiencias valiosas que esos profesores nos compartieron. A mí me gusta hablar mucho sobre la dimensión humana de la docencia. Porque fíjense que a nosotros nos contratan por la disciplina que manejamos, ¿verdad? Nos contratan para dar un X curso, hasta en el contrato va con nombre y apellido y nos dicen qué funciones tenemos que cumplir, etc. Pero en ninguna parte nos hablan de que es una tarea eminentemente humana. Cae por su peso que es humana porque estamos compartiendo con otras personas. Pero hemos encontrado que en el ejercicio de la docencia no es solo conocimiento. O sea, yo sé de química y voy a transmitir química. O yo sé de construcción, por cierto, acabo de ver un video precioso que dice los nuevos edificios que habrán en Guatemala en el 2024.
me emocioné, son una belleza. De cómo lleguen a ellos, eso es lo que no sé, porque el tema del tráfico es otra historia, ¿verdad? Pero los edificios son una belleza. Yo creo que ese avance que tenemos en la disciplina debe ir a la par de ese avance humano. Fíjense que, bueno, nosotros tenemos periodos de 1:30 de clase. Y yo le digo a los estudiantes, porque pues con esas sesiones espiritistas que teníamos en línea, ¿verdad? Están ahí, porque uno no sabe si están ahí. Al inicio fue muy frustrante porque era hablarle como a la pared, ¿verdad? No había un estímulo-respuesta, un feedback, dice el licenciado Josecito, de las emociones, del conocimiento, etc. Entonces, el tema en línea supone más retos que aún de los que ya tenemos cuando es cara a cara. Una cuestión que le digo a los estudiantes es que, bueno, los estudiantes, cuando la profesora hablaba de la evaluación docente, me acordé, ¿verdad? Que los estudiantes decían, bueno, a ustedes les pagan por que nos den las clases. Yo le digo a los estudiantes, a mí me pagan por dar las clases, pero nadie me paga las 3 horas de mi vida, o 6 horas de mi vida, o 8 horas de mi vida que estoy con ustedes. Eso es impagable. Entonces yo como persona me he puesto a pensar, ¿verdad? Que haga lo que haga, no es solo un trabajo. Bueno, voy a ir 4 horas y ya me regreso, o 6 horas, o 8 horas, son 8 horas de mi vida, porque eso ya no regresa. Y para los que hemos dejado ya 20, 25 años dentro del salón de clase, o los que han dejado 5 o 4, me entenderán muy bien. Esto no es que nos paguen por ir a dar clase. Es más, hay una pregunta ahí en la evaluación docente de cómo me visto para dar clases. O sea, me evalúan, les interesa más cómo me visto que la calidad humana o académica. Y ese ha sido un punto de discusión muchas veces. Entonces, la primera reflexión que yo hago con los estudiantes es que estamos compartiendo nuestras vidas por lo menos 3 horas a la semana. Y eso significa que no es que esté aquí porque voy a ganar un curso, sino que lo vean como estoy invirtiendo 3 horas diarias de mi vida con esta señora. Hable lo que hable esta señora, lo que me pregunte o lo que intente hacer conmigo, son 3 horas de mi vida. No sé si están enchamarrados, les digo yo, o si me tienen, como dijo la profesora, un celular ahí a la par de la cama, que estén conscientes que esas 3 horas son de la vida de ellos y la vida mía. Entonces, que eso es importante, que hay que valorarlo. Además, nosotros les decimos, ¿verdad? A los psicólogos, bueno, si ustedes meten la pata ahí porque no saben, pues van a llevar sus errores jalando toda la vida. Y en la disciplina de ustedes, si cometen un error, pues es vidas humanas, ¿verdad? Acaba de haber en México un derrumbe de un balcón y murió una familia completa. Entonces, eso es altamente riesgoso. Nuestras disciplinas entonces no son solo teóricas, ¿verdad? Solo de voy a transmitir el conocimiento, sino implicar en la parte humana. Y les diré que eso funciona mucho, porque el estudiante se identifica. Esa es la otra parte que quisiera abordar. El estudiante se va a identificar si le hablamos de nuestra realidad, de qué es lo que está pasando en la vida, en la cotidianidad. Por ejemplo, para ustedes me imagino que es sumamente importante el análisis de lo que pasa en Villahermosa, ¿verdad? De por qué se construyó en esos lugares y por qué el agua se llevó todas, dónde están los reglamentos, el tema de las construcciones, qué pasó en el Cambrai, por ejemplo, y todo ese soterramiento, qué es lo que no se debe hacer según las normas de construcción. Todo ese análisis de nuestra realidad, porque es nuestra realidad. ¿Qué pasa con las construcciones debajo del puente del incienso? Fíjense, yo no sé nada de la disciplina de ustedes, pero cuando yo paso en esos lugares o cuando se hizo la intervención en el Cambrai o cuando sale todo este análisis de Villahermosa, que tiene 10 años, la historia de Villahermosa, de todo que se lleva casas todos los años, eso no es nada nuevo. Y no ha sido un solo alcalde, han sido varios alcaldes que no han hecho su trabajo en ese tema. Toda esta realidad le pega a la gente, ¿verdad? Y eso significa que identificamos a los estudiantes con nuestra realidad.
Qué bonito enseñarles los edificios del mundo y cómo se construye. A mí me encanta ver todo eso, la tecnología, todo lo que hay en los avances. Pero también cuando le hablamos al estudiante de esa realidad en la que vive, ¿verdad? Porque el estudiante vive una realidad, ustedes. Yo tengo estudiantes que trabajan en esas cosas del call center que se desvelan toda la noche y a las 8 de la mañana tienen que recibir la clase. O van toda la mañana a esas, pues, no, están prendidos desde su casa y ahí ya solo se conectan a la clase o están en las dos cosas, ¿verdad? Y yo les he dicho, el cerebro dividiéndose en dos cosas es muy difícil establecer unas prioridades, ¿verdad? Hay cerebros, todos los cerebros aprenden diferente, pero lo lógico es que estemos concentrados en algo. Pero entiendo también su realidad. Ahora, eso no los disculpa. Hay un compromiso también con ellos, ¿verdad? Yo les digo, a veces he tenido la dicha, nosotros no tenemos para pagar auxiliares en la escuela de psicología. Un año de los 25 que tengo de trabajar nos pagaron un auxiliar. Pero de ahí todos han sido ad honorem. Y a los estudiantes, pues es un preentrenamiento, ¿verdad? Y yo les digo, la clave para un profesor es entender que no solo es disciplina. Ya nos identificamos con el compañero Marco, ¿verdad? Fíjense que para mí los auxiliares son fundamentales porque me permiten a mí enfocarme más en mi objetivo. Me da chance de siquiera 5 minutos encontrarme con alguien en el pasillo y decirle, hola, ¿usted cómo le va? ¿Y por qué no me entregó la tarea? Y mire usted por qué se está saliendo de mi clase. Mientras el auxiliar entra, reparte la lista y no sé qué, porque nosotros vivimos un corre-corre. Pero ese simple hecho de que yo me dirija a un estudiante y le diga, mire usted, ¿por qué se sale de mi clase? Es una historia con un estudiante. Siempre que yo entraba y él se salía. Yo me salí un día y le pregunto, mire usted, ¿qué no le gusta de mi clase? Porque no, licenciada, no es que no me gusta, que no sé qué. Mire, le digo, ya lo he observado que yo entro y usted sale. Entonces dice, es que le voy a revelar que me estoy saliendo a fumar un cigarro. Me muero del sueño y tengo que fumarme un cigarro para poder tener atención en clase. Entonces digo, mire usted, primero aquí no se puede fumar. Y segundo, pobres sus neuronas que se están muriendo todos los días a la misma hora. Así es que intentemos hacerlo sin cigarro. Cosas así, ¿verdad? Una simple cosa como esas hizo que el estudiante regresara al salón. Pero les soy honesta, no tenemos nosotros salones de 15 chicos, ¿verdad? Tenemos salones de 80, de 100, de 120. Y la nocturna es una fiesta, ¿verdad? Una fiesta de comida, de tacos, de tostadas, ahí huele a todo en el salón. Y pues entonces en esa parte, fíjense, yo sé que hay muchas cosas, en mis tiempos no nos permitían comer en el salón. Ahora, yo me pongo a pensar, en estos tiempos de tráfico espantoso en la jornada de la noche, donde los patojos vienen del trabajo y tienen que entrar a clase, y yo les digo, oye, usted no coma, ¿verdad? Estoy dando la clase. Pues la pirámide de Maslow me dice que si no tienen satisfechas sus necesidades básicas, menos me van a poner atención. O sea, si el estómago les está tronando y están pensando, tengo hambre, no me van a poner atención. Entonces, yo les digo, pueden comer, sí, lo que no pueden es tirarse la comida entre ustedes, o estar jugando con la comida, ¿verdad? Y ahí lo demás es un trato. Y terminan y guardan sus cositas, me dejan limpio aquí, tiran la basura en su lugar, seguimos en clase. A veces los auxiliares me hacen preguntas así, bueno, ¿y por qué usted a veces permite estas cosas? Yo le digo, mire, esto es mantener una balanza, un equilibrio. Ellos saben que tienen que cumplir y deben cumplir, y yo tengo que cumplir. Pero si me pongo una estructura que no está en mi realidad, por ejemplo, el tema del tráfico es una realidad terrible en nuestro país, terrible. Yo me puedo pensar que cuando ya entre la U a funcionar al 100, esto va a colapsar más de lo que ya está. Pues en el tema sí, el profesor Marco dice que yo bromeando les digo que inviten. Ahí yo les digo que tengo una clase donde los chicos se organizaron para llevar refacción en una maestría y cada vez que entro están refaccionando y siempre me guardan mi refacción, son re chulos. Ellos solitos se pusieron esa misión, ¿verdad? Yo les digo, a mí me da pena comer frente a ustedes. Y tú dices, no, licenciada, si nosotros estamos comiendo aquí, siéntese que no sé qué. Esa parte de
la parte humana, ¿verdad? De la parte humana. Es importante. El profesor es un humano y nosotros tenemos un quintal de errores, igual que los estudiantes. Se recuerdan que antes yo les decía, el hecho de la tarima, yo soy bajita y muchas veces tengo que usar la tarima cuando son muchos estudiantes. Pero yo bromeando les digo, ay, me siento como los loros, ¿verdad? O sea, los loritos cuando los suben en un palito y para que estén en alto columpiándose, cuando me subo a la tarima me siento así. Y le digo a los estudiantes, no les estoy haciendo porque quiero manifestar mi poder, es porque me faltaron 5 centímetros de altura y los tengo que utilizar. En las clases en otros países, pues es a la inversa, ¿verdad? Los graderíos están casi al fondo para que la persona que está abajo pueda transmitir el conocimiento y ese conocimiento sea hacia arriba y no a la inversa. La investidura de poder que tenemos los profesores, que bien lo dicen los test estadounidenses, que solo con decir profesor universitario ya estamos investidos de una autoridad. Incluso los estudiantes creen que somos millonarios, que vivimos en edificios plus ultra y que no tenemos deudas. Y también, sí, es un imaginario bien interesante que tienen en sus cabecitas, ¿verdad? Que no tomamos camionetas, que no usamos buses, que no vamos a los mercados. Incluso me encuentro un estudiante en un mercado y me dice, hola, licenciada, ¿cómo está? Bueno, en un mercado uno no va pues vestido elegante, ¿verdad? Con un pants, y iba con un pants y una playera y mi bolsa. El estudiante me dice, ay, licenciada, por un momento pensé que era una hermana suya. Dije, la licenciada, ¿cómo se parece? Y me muero de la risa. No, es que la licenciada también come, le digo, yo tiene que ir al mercado, igual que usted. Y yo no lo hubiera reconocido a la estudiante si la estudiante no hubiera hablado. Son cientos de estudiantes. Y a veces se acercan a uno y le saludan. Yo siempre digo que debajo de una piedra se puede encontrar uno a un estudiante. En cualquier lado, en un restaurante, en una piscina. Me encontré en una piscina de los estudiantes, con una gran pena, ¿verdad? Porque uno en traje de baño se siente invadido, ¿verdad? Pero es parte de la parte humana, que ellos también conozcan la humanidad del profesor. Y eso no me va a hacer débil, ¿verdad? Un día les dije, me tengo que sentar porque me siento mareada. Y ellos lo entendieron, ¿verdad? Y también tengo estudiantes a veces que convulsionan. A veces les pregunto en las clases, ¿hay algún estudiante que convulsione? Porque ya me ha pasado 2 veces. Entonces, tengo que estar como preparada en ese tema. Ya me están avisando aquí del tiempo, así es que voy a ir cerrando con estas cosas. Una cosa interesante que ha pasado con los profesores es que como no nos permitimos, porque tenemos que transmitir conocimiento, no nos permitimos nuestras debilidades. Hay muchos profesores que se retan a sí mismos para entrar al salón de clase. He conocido un par de profesoras con problemas severos de ansiedad que antes de entrar al salón de clase están que se mueren porque no pueden entrar al salón de clase porque tienen sus cuestiones psicosociales. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos estado enfermos o física o mentalmente y esa debilidad no queremos que la vean los estudiantes? Y a veces les podemos contestar de mal humor, pero es por el dolor, no es porque estemos de malas pulgas, sino porque esa parte humana también nos da. O entramos al salón de clase después que nos ha regañado el jefe, ¿verdad? Esa es otra cosa. O entramos al salón de clase después de que nos evaluaron mal. Y cómo manejamos todas esas emociones. Así es que una cuestión que aprendí con el Josecito en el tema del libro, una palabra que se me quedó para toda la vida y que la trabajamos con él para poder escribir esto, era el tema de la autocompasión. Y con esto quiero cerrar. Antes de autocompadecernos no estaba permitido. Sentir cariño, angustia, pena por nosotros mismos y autorrepararnos no estaba permitido, porque tenemos que ser los fuertes, los pilas, los plus ultra, y siendo profesor universitario de casi tenemos una tiara aquí arriba de los plus ultras, incluso nos ponemos una toga que simula a Jesucristo y todo lo demás. Entonces, pues no, esa investidura de poder a veces no nos permite que tengamos eso con nosotros. Somos humanos, compañeros, y la autocompasión es bien importante. Y para finalizar, quisiera que si alguno de ustedes en ese tema del estrés plus ultra, o sea, elevadísimo, que sientan que no pueden más, hay que buscar ayuda, porque somos humanos. Y esa parte humana debe estar reparada,
estable para que nosotros podamos compartir con otros seres humanos. Igualmente están los estudiantes. Algunos estudiantes tienen sus problemas severos, emocionales, de personalidad, económicos, etcétera, y entonces están en sus días, y a veces cuando nos toca regañarlos, ellos están atravesados y contestan. Entender esa parte también es un poco difícil. Y ustedes pues dirán, yo no soy psicólogo, yo no voy a reparar los problemas a los estudiantes. No, no tienen que hacerlo. Lo que tiene que hacer es esa actitud misma que usted tiene de autocompasión a sí mismo y ir proyectando eso también con los estudiantes. A veces, claro que sí, con mucho gusto, compañero Bayo. El tema aquí es apoyarnos entre todos y esta parte de desculpabilizarnos, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos como, qué mal que mi humanidad salga en la clase. Yo le dije a un estudiante, y con eso voy a terminar, es otra experiencia, llegó y estaba tan fúrico que me insultó porque le puse un 0 y delante de todos sus compañeros. Y al otro día me fue a buscar y me dice, mi licenciada, disculpe, yo venía mal, no sé. Mire, compañero, le digo yo, ayer encontré una Silvia, pero no le aseguro que otro día que tenga un arranque de esos vuelva a encontrar a la misma. Así es que hay que controlar sus emociones, le digo yo a él, ¿verdad? Porque pues nosotros honestamente no podemos, responder de la misma manera porque nosotros somos los adultos, los asignados al curso, los de la disciplina, etcétera. Pero sí estamos llamados a poner límites en su momento. Así es que, compañeros, qué bueno poder platicar con ustedes sobre una parte más de este libro. Creo que la parte humana de cualquier disciplina, de nosotros mismos, debemos de cuidarla. Así es que si en algún momento ustedes también necesitan algún tipo de ayuda X para superar temas de emociones, hay que hacerlo. Ir al psicólogo o ir al psiquiatra ya en esta época no es un estigma. Muchos de nuestros compañeros profesores en diferentes facultades lo hacen. Es una necesidad si queremos estar saludables mentalmente. Así es que muchas gracias por este espacio y perdón si ya me robé un par de minutos, licenciado Otto. Gracias Silvia, gracias José. Pues bueno, estamos en el tiempo justo del horario que tenemos asignado. Yo paso ahora el micrófono virtual a Carlos Valladares Ceres. No, muchas gracias. Solo para agradecerles. Gracias por sus importantes aportes